Saludos amigos, continuamos compartiendo este tema tan maravilloso como es ceremonias y días sagrados. Suscríbase a Loredo Nelson, dele me gusta y no olvide darle clic a la campanita para que reciba todas las actualizaciones de los videos que compartimos regularmente. Bueno, seguimos en la modalidad Hondo que este es el segundo capítulo de del tema ceremonias y días sagrados. Entonces, vamos a proceder. Capítulo 2, servicios de la iglesia. Sección uno, servicio y oración en la iglesia. Cuando llegan temprano al servicio de la iglesia, ese tiempo extra es una ofrenda para Hanul Pumunín. Su valor es incomparable y no se puede comprar ni con 10,000 piezas de oro. El tiempo de servicio en la iglesia es una ofrenda para Hanul Pumonín. Por lo tanto, si vienen tarde para el servicio, es como si estuvieran robando ese tiempo de Hanul Pumonín. Ustedes deben llegar a tiempo para el servicio. Esto les ayudará a indemnizar lo que deberían haber hecho, pero no pudieron hacer. De esa manera, ustedes pueden salvar su apariencia ante Hanul Pumonín. Así podrán acercarse al cielo con un mejor corazón que el del día anterior. Por favor, no digan, yo voy a la iglesia por tal y cual persona. Las personas que dicen, yo voy a la iglesia por mis hijos e hijas amados, o por mi amado esposo o esposa, no podrán sostener su fe. Más bien deberían ir a la iglesia por amor a Hanul Pumunim. ¿Por qué entonces van a la iglesia? Debe ser por causa de Hanul Pumunim. Hay que ir a la iglesia para hacer que Hanul Pumunim sea nuestro, encontrar su amor y hacer lo propio. El Sabbat y el Anshil. Cuando van a la iglesia donde se adora Hanul Pumunim, deben usar vestiduras sagradas. Yo no estoy hablando de la ropa externa, sino de las vestiduras sagradas del corazón. Si sus corazones se desbordan desde adentro cuando cantan los himnos y escuchan el sermón, el cielo trabajará a través de ustedes. Cuando los ancestros caídos fueron expulsados del jardín del Edén, derramaron lágrimas. Por lo tanto, para invertir esto, al encontrarse con Hanul Pumunim, deben ser capaces de derramar lágrimas de alegría con una sonrisa en sus caras. Sin embargo, la gente no podrá derramar lágrimas de alegría a menos que derramen lágrimas de dolor. Les estoy diciendo esto, no pierdan a Hanul Pumunim, no pierdan de vista a Hanul Pumunim, a quien han visto con sus ojos, no pierdan a Hanul Pumunim, a quien han oído con sus oídos, no pierdan a Hanul Pumunim, a quien han sentido con su propio sentido del tacto. Muy especialmente, no pierdan a Hanul Pumunim, quien entró en sus corazones. Siempre y cuando no lo pierdan, nadie puede interferir en su conexión con Hanul Pumunim. Ninguna persona, sin importar cuán grande y poderosa sea, puede separarlos de Hanul Pumunim una vez que ha entrado en su corazón. Por lo tanto, ustedes deben asistir a Hanul Pumunim cuando penetra el corazón con tanta intensidad. Hanul Pumunim ha llevado adelante la historia con el fin de salvarlos. Así que ustedes deberían tener sed de la gracia de Hanul Pumunim y aprender a heredarlo. Ustedes no se unieron a la iglesia de unificación por sus propios méritos. Hanul Pumunim ha llevado adelante la historia con el fin de salvarlos. Así que ustedes deberían tener sed de la gracia de Hanul Pumunim y aprender a heredarlo. Ustedes no se unieron a la iglesia de unificación por sus propios méritos. Se unieron por la devoción sincera que Hanul Pumunim, sus antepasados y la iglesia ofrecieron en su nombre. Una de las razones por la cual la iglesia de unificación está trabajando tan duro es para encontrar a cada uno de ustedes. Por lo tanto, esta enorme deuda debe ser pagada. ¿Cuál es el propósito de mantener el Sabbat sagrado? Es para salvar a la humanidad y establecer la nación que Hanul Pumunim desea. Como cristianos, observamos el Sabbat para santificarnos y para enfocarnos en fortalecer el propósito de la iglesia de salvar a los seres humanos.
La razón por la que observamos el Sabbat es para avanzar en el camino hacia la salvación, pero lo más importante es para salvar a toda la humanidad y buscar la nación y el mundo providencial de Hanul Pumonín. Este es el deseo de Hanul Pumonín en un nivel superior. A los seres humanos les debe gustar lo que le gusta a Hanul Pumonín. Hanul Pumonín designó el séptimo día como el día del Sabbat y lo declaró un día de descanso que también nos debería gustar. Sin embargo, a pesar de que han pasado 6,000 años de historia, Hanul Pumonín mismo no ha podido descansar, no ha podido sentirse orgulloso de su propio día de reposo. Incluso Jesús, a pesar de enfatizar la importancia de la palabra del Evangelio, que incluye el día de reposo, no pudo recibir ni un solo día de gloriosa victoria. Lo único que pudo hacer era aferrarse a la historia y la lucha de los últimos 2,000 años de la providencia. Por lo tanto, no ha tenido un solo día en el que pudiera expresar su orgullo ante Hanul Pumonín. Un día en que él podría tomar su descanso con toda la humanidad. Puesto que Hanul Pumonín y Jesús nunca han estado en la posición de tomar un descanso, no podemos descansar bien. Por lo tanto, antes que llegue el Sabbat, estamos destinados a enfrentar las guerras, estamos destinados a experimentar el dolor y estamos destinados a enfrentar la muerte. Solo después de superar estas dificultades, con resulta determinación, podremos disfrutar del Sabbat. Solo después de superar estas dificultades con resulta determinación, podremos disfrutar del Sabbat. Cuando vengan a la iglesia, deben traer a todos los miembros de su familia, a sus padres, esposa e hijos. También deben traer a su hermano mayor y todos los demás. ¿Cuántas lágrimas de sangre han derramado, dando testimonio a sus padres, sus primos, sus suegros y otros parientes? ¿Alguna vez han luchado desesperadamente y orado toda la noche con toda su devoción, ofreciéndose como un sacrificio con el fin de llevar, aunque sea una sola persona, ante Hanul Pumonín? Esta es la cuestión. Ustedes deben convertirse en el centro en cualquier ambiente. Solo cuando se conviertan en el centro podrán avanzar. Ahora pasó el día del Sabbat, Anchiil, y ha llegado el día del completo asentamiento y servicio, Anchiil. Sin embargo, incluso en el día del Sabbat, Hanul Pumonín no quiso descansar. Él vino para recrear a los seres humanos, pero todavía había mucha indemnización que debía ser pagada, ya que somos salvos mediante el servicio y la asistencia, no por el día del Sabbat. Lo llamamos Anchiil, porque somos salvos por el servicio y la asistencia. Si simplemente usamos Anchiil, los miembros de la Iglesia de Unificación en cualquier lugar comprenderán su significado. Por lo tanto, manteniendo el octavo día, nos embarcamos en una era increíble. Al observar el octavo día como Anchiil, tenemos la bendición de pasar por la puerta hacia el cielo y la tierra ideal y entramos al mundo del servicio y la asistencia. Eso traerá el asentamiento seguro para la bendición y un nuevo comienzo. Devociones y oraciones en el servicio de la iglesia. Cuando ustedes se reúnen los domingos para ofrecer inclinaciones, no las hacen en el ámbito restringido donde están. Los miembros de la Iglesia de Unificación que trabajan en esta tierra, en diferentes naciones, se colocan en dirección a la sede donde estoy ofreciendo toda su devoción y oración con lágrimas. Lo hacen incluso cuando los pueblos del mundo los persiguen y los arrinconan. Debemos alabar a aquellos que ofrecen este tipo de oraciones sinceras al decir amén, ayú. Los miembros en las sedes tienen la responsabilidad no solo de servir y honrar a Hanul Pumonín, sino también la de representar los corazones de los miembros de todo el mundo. Por lo tanto, antes del servicio dominical, deberían prepararse durante 3 días con un corazón de anticipación.
Deberían orar desesperadamente por la felicidad y el bienestar de todas las personas y determinarse a conectarlos a la autoridad de la resurrección y vida que los puede revivir. Deben entrar por la puerta de la iglesia y asistir al servicio con emoción sincera, ahogándose en lágrimas por Hanul Pumonín. Cuando ofrecen devoción, no deben llegar tarde al servicio. Si lo hacen, deben estar tan avergonzados que no puedan mantener la cabeza en alto. Y deben sentir que son pecadores de pecadores. Deben jurar llegar a tiempo para el servicio y ofrecer mayor devoción que otros. ¿Cómo pueden gritar, oh, Hanul Pumonín, cuando ni siquiera llegan a tiempo? Ustedes no deben ofrecer su devoción con el fin de ser vistos por otros. Que sea una ofrenda de devoción viniendo a la iglesia a pie en vez de en coche. En vez de solo orar, deben llegar. Deberían orar más intensamente antes de venir. Esta es la forma de ofrecer una devoción que nadie ve. Cuanto más se alejan de su entorno y de los deseos de las personas seculares, tanto más se acumula su devoción. Deben honrar absolutamente las palabras que dicen cuando están ante Hanul Pumonín. ¿Cómo puede alguien recibir gracia si no cumple su promesa? Tales personas se darán por vencidos en el camino. Hanul Pumonín no los visita al azar, sino que se relaciona solo con aquellos que lo anhelan sinceramente. Por lo menos deberían llegar a tiempo para el servicio. Algunos de ustedes son padres y algunos son hijos. En cualquier caso, al venir delante de Hanul Pumonín, deben ser puntual es más importante que cualquier otra cosa. Una vez más, subrayo que hay que llegar a tiempo. Si no observan la hora señalada para el servicio, están destinados a perecer. Hanul Pumonín quiere un ambiente santificado y un corazón sumamente puro. Si no pueden ser puntuales y se sientan en la parte de atrás, entonces, aunque canten alabanzas, Hanul Pumonín no quiere tales elogios de parte de ustedes. Cuando entran a un lugar sagrado y santificado, primero deberían orar por el bien de Hanul Pumonín. Es el momento en el que recibirán al Señor. Así que primero deben orar por Hanul Pumonín. A continuación deben orar por Jesús. Solo orando por Hanul Pumonín llegarán a entender el corazón de Hanul Pumonín, el corazón que él experimentó a lo largo de la historia. Solo orando por Jesús entenderán su corazón, el corazón que ha experimentado en toda la historia. Entonces deben orar por la multitud de cristianos que lucharon por la voluntad. Después de cada paso de los innumerables santos y sabios desde la caída de Adán y Eva, ustedes deben orar por Hanul Pumonín. Por favor, deje que me convierta en una ofrenda que los libere de su amarga tristeza. Entonces deben orar a los santos y sabios. Por favor, cooperen conmigo. Sé que sienten amarga tristeza por el trabajo que dejaron sin terminar en esta tierra, pero yo estoy viviendo para cumplirlo. Después pueden orar por sus amados hijos y luego orar por sí mismo. Este es el camino de la ley celestial. Cada vez que oro, lo hago con un corazón que exclama, Padre, siempre me has guiado. Oro sintiéndome responsable de que hoy tengo que salvar, aunque sea una vida, para Hanul Pumonín. Oro como alguien parado en una encrucijada donde puede, ya sea traer una vida al Padre o ser manipulado por Satanás. Cuando predico, a diferencia de otros predicadores en el mundo, no elijo el tema del sermón preparándolo con antelación. Solo trato de decir lo que el Padre quiere que diga de acuerdo a lo que necesita en el momento. Si siento que no he alcanzado ese estándar, oro y oro, invirtiendo todo mi ser y orando desesperadamente con lágrimas. Oro preocupándome por el camino que cada uno de ustedes debe ir. Deben ofrecer devoción con convicción, declarando, tengo fe absoluta. Deben estar en la posición de tener fe absoluta en Hanul Pumonín y la voluntad. Solo cuando se paren en esa posición, Hanul Pumonín cooperará con ustedes. Cuando oran, no deben tener ninguna duda de que su oración será respondida.
deberían ser capaces de orar: Padre, yo soy el único que queda. Sin mí esta nación se arruinará y este mundo se arruinará. Oh Padre, yo soy el único que permanece en este punto crucial a pesar de su trabajo por 6,000 años. Yo soy el único que está cerca de cumplir su voluntad. Mi posición es así de crucial. A pesar de no estar totalmente preparado, aún así usted me ha dado la orden. Por lo tanto, me prepararé con las condiciones y los fundamentos que me permitan seguir esa orden en representación de mi pueblo. ¿No es esto por su providencia de la restauración? Cuando oran, primero deben orar por su nación, después por el mundo, por los ángeles y sus antepasados en el mundo espiritual, y luego por la liberación de Hanul-Pumonín. Sin saber lo que deben hacer y cómo la fortuna de este mundo está cambiando, no oren simplemente: Señor, por favor envíeme al reino de los cielos. Eso no es lo que deben hacer. Hoy, para liberar a Jesús de su dolor y sufrimiento, la historia debe dar testimonio de ustedes. Usted se merece nuestra simpatía. Sus antepasados deben dar testimonio de que entre nuestros descendientes solo tú estás de pie. Has salvado toda la historia y luego, yendo aún más lejos, lograste cumplir las misiones de un hijo y un padre, de un súbdito leal y un hijo filial. Por favor, por tomar responsabilidad por tu gente en este momento, ustedes deben orar: si no puedo llegar a ser el hijo o la hija que quiere que yo sea, voy a caminar por el sendero de un sirviente para poder salvar a sus hijos e hijas. Pondré rocas y tablones para construir un puente, o colocaré escalones para que sus hijos puedan cruzar. Si oran así, Hanul-Pumonín los apoyará. Una oración pidiendo a Hanul-Pumonín: cuide de mis hijos e hijas, no es una oración que Dios, Hanul-Pumonín, puede apoyar. Primero deben bendecir a los santos del mundo y luego orar por ustedes, en ese orden. De lo contrario, no importa cuántas veces oren, sus oraciones no tendrán ningún efecto. Deben saber cómo orar. Aquellos cuya fe es para su propio beneficio abandonarán a Hanul-Pumonín después de recibir bendiciones. Eso es debido a que su objetivo era recibir bendiciones. Una vez que las reciben y las cosas van bien, van a desaparecer. Al recibir la gracia y experimentar el mundo espiritual, naturalmente sabrán cómo orar mejor. Entonces, si estudian el contenido de sus oraciones y compilan las estadísticas de sus resultados, se darán cuenta que el método y el contenido de sus oraciones está mejorando, llegando a ser cada vez más pública. Los seres humanos caídos se desplomarían si trataran de orar por problemas de nivel mundial en la etapa inicial de su vida de oración. Ellos primero oran por la salvación de los más cercanos, sus amados padres, hijos e hijas y cónyuge. Sin embargo, al pasar el tiempo, sus oraciones se desarrollarán y crecerán, haciendo que el contenido de sus oraciones cambie. ¿Por qué oran las personas quienes conocen la voluntad de Hanul-Pumonín? Ellos no oran por sus familias, sino que oran por el mundo. Además, ellos saben dónde están, en qué tipo de situación se encuentran y dónde Hanul-Pumonín quiere que estén, y están decididos a ser pioneros mediante el pago de indemnización en la posición en la que Hanul-Pumonín quiere que estén. Estas son personas sabias. Cuando oran, oren por personas concretas o un asunto en particular que tienen en mente. No se limiten a orar en general. Deben mantener a las personas o el asunto en mente. Entonces, establezcan la relación de compañero sujeto y objeto, y la ley de dar y recibir comenzará a operar. Un compañero sujeto y un compañero objeto dan y reciben entre sí, y al orar diligentemente y ofrecer su total devoción, crean un lugar donde esa acción recíproca puede tomar lugar. También deben orar con un corazón sincero que vaya más allá de los miles de años de historia humana. Es sagrado y maravilloso clamar a Hanul-Pumonín ofreciendo devoción con un corazón más allá de los miles de años de historia y en total unidad con él por dentro y por fuera.
Cuando lo hagan, experimentarán el hecho de convertirse sustancialmente en uno con Hanul-Pumonin. Entonces, la palabra Padre llevará en sí la mayor belleza. Las personas cuyas oraciones son las mismas hoy como lo fueron ayer, no están realmente llevando una vida de fe. A pesar de ver lo mismo todos los días, deberían tratar de notar algo diferente. Entonces, pueden entrar en el misterioso mundo de la fe. Una vez que entran en el increíble mundo de la fe, pueden descubrir un nuevo mundo. A pesar de hacer lo mismo, orando todos los días porque les gusta y lo encuentran delicioso, crecerán en la fe a medida que continúen haciéndolo. Servicio de juramento y juramento de la familia. Cuando compartimos pasteles de arroz en presencia de los padres verdaderos, este acto de compartir significa que llegamos a ser uno con Hanul-Pumonin en espíritu. Es decir, nos convertimos en un solo cuerpo con él. Comer galletas de arroz con los padres significa que los padres pueden convertirse en uno, que la familia puede convertirse en uno, que los familiares pueden convertirse en uno, que el mundo puede convertirse en uno y aquellos cuya mente y cuerpo están divididos pueden convertirse en uno. Los miembros de la Iglesia de Unificación deben ofrecer el juramento, el servicio de juramento cada semana. El día para ofrecer el servicio de juramento es un día sagrado. Y en un día sagrado disponemos de un desayuno de comida sagrada llamada Seon Chik. La razón por la que compartimos este precioso alimento sagrado es para aliviar la amarga tristeza de Hanul-Pumonin. Un Hanul-Pumonin que no tuvo la oportunidad de experimentar estas cosas en la familia de Adán debido a la caída. El servicio de juramento se lleva a cabo en este formato, con el corazón de alegría y los mejores deseos para con Hanul-Pumonin y con los padres verdaderos, con el fin de aliviar el dolor de Hanul-Pumonin. Los miembros de la Iglesia de Unificación están expandiendo el servicio de juramento del nivel de la familia de Adán hasta los niveles de la tribu, pueblo, nación y mundo. Al expandirlo, se convierte en un ritual para apoyar al mundo a hacerse uno, asistiendo a Hanul-Pumonin. Por lo tanto, toda la semana deberían esperar con impaciencia el momento de comer la comida sagrada como si fuera todo lo que desearan. Ofrecer y compartir la comida sagrada es un tiempo para atender a Hanul-Pumonin. Es un momento en el que se pueden relacionar directamente con Hanul-Pumonin. Por lo tanto, las familias bendecidas en todo el mundo deben honrar este tiempo y mantenerlo como una tradición. Inauguré el servicio de juramento. Es realmente sorprendente que todos ustedes pueden tener el servicio de juramento conmigo todos los días. Al mostrar que los padres verdaderos también honran esta ceremonia, quiero que las familias bendecidas respeten esta ceremonia y la transmitan como una tradición a sus hijos e hijas. Deben enseñarles a sus hijos que el servicio de juramento es un momento crucial para la familia. A través de esta ceremonia podemos crear lazos de corazón conectando a los niños con sus padres cara a cara en la familia y también conectarlos verticalmente con los padres verdaderos. Juntos, estas relaciones forman el fundamento de 4 posiciones y enlazan 3 generaciones como una sola. Este es el momento en que el fundamento de 4 posiciones y las 3 generaciones pueden llegar a ser uno. Deben enseñarles esto a sus hijos. Todos ustedes deben hacer el servicio de juramento con su familia todos los domingos. Es la ceremonia en la que las familias bendecidas hacen su declaración. Satanás no puede invadir en tales familias. Es por eso que recitamos mi promesa. Debemos estar orgullosos de la soberanía única, orgullosos del pueblo único, orgullosos de la nación única, orgullosos de la lengua y la cultura única centrada en Hanul-Pumonin, orgullosos de ser los únicos hijos del Padre verdadero, orgullosos de la familia que deben heredar una tradición y orgullosos de ser trabajadores que bregan para establecer un mundo del corazón. Por medio de esta proclamación, ustedes anuncian que no tienen ninguna relación con el mundo de Satanás. Se trata de una ceremonia de proclamación que les permite resolver
los actos malos que han cometido o las responsabilidades que no cumplieron durante la semana. Qué hermoso es ver a una madre y un padre de la mano de sus hijos sentándose juntos en oración. Debemos establecer la tradición en nuestras familias de ofrecer inclinaciones en la mañana para saludar a Dios, a Hanul Pumoní y los padres verdaderos. Ofrecer 3 inclinaciones significa que vamos a encontrarnos con los padres verdaderos y que ellos nos llevan a conocer a Hanul Pumonín. Incluso si están solos, cuando ofrecen una inclinación a Hanul Pumonín y los padres verdaderos no piensen que lo están haciendo solos, cuando un hombre llega a ofrecer una inclinación, él debe pensar que lo está haciendo, que lo están haciendo solos. Cuando un hombre llega a ofrecer una inclinación, él debe pensar que lo está haciendo con su esposa al lado. Del mismo modo, cuando una mujer ofrece una inclinación, ella debe pensar que lo está haciendo junto a su marido. Si el hombre y la mujer piensan de esta manera, esto demuestra que están unidos como uno. Significa que los miembros bendecidos deben llegar a ser totalmente uno. Todas, todas las familias, todas las familias deben colocar la foto de los padres verdaderos. La familia completa debe inclinarse ante ella. 3 generaciones deben inclinarse. El fundamento de 4 posiciones implica 3 generaciones. Por medio de esta proclamación, ustedes anuncian que no tienen ninguna relación con el mundo de Satanás. Se trata de una ceremonia de proclamación que les permite resolver los actos malos que han cometido o las responsabilidades que no cumplieron durante la semana. Entonces, bien, entonces, repito, todas las familias deben colocar la foto de los padres verdaderos. La familia completa debe inclinarse ante ella. 3 generaciones deben inclinarse. El fundamento de 4 posiciones implica 3 generaciones. Tres generaciones deben ofrecer una inclinación, abuelo y abuela, madre y padre e hijos. Después de establecer un fundamento de 4 posiciones, cuando se inclinan en el nombre de los padres verdaderos, el lugar está fuera de dominio de la caída. En esta situación, a causa de que Hanul Pumonín tiene dominio directo sobre ese lugar, significa que han establecido una esfera de liberación. De ahí que todos los buenos espíritus en el mundo espiritual pueden venir a la tierra y protegerles, al igual que el arcángel estaba destinado a proteger la familia de Adán. Hemos entrado en tal era. Cuando se inclinan durante el servicio de juramento del domingo, ¿ante quién se inclinan? Ustedes están haciendo una inclinación ante mí, su maestro, y ante su familia. Se inclinan para servir y asistir al Padre Celestiales y a los padres verdaderos como el rey y la reina. Se inclinan para heredar el reino de ellos. Ustedes están ocupados con muchas cosas, pero ¿qué podría ser más importante que esto? Los niños deberían inclinarse ante sus padres y los padres deberían inclinarse mutuamente. Ustedes, los padres, deben enseñarles a sus hijos la piedad filial. En este movimiento, nuestras vidas deben ser modelos para otros. Cuando ofrecemos una inclinación, no somos los únicos que ofrecen inclinaciones en la tierra. Al enfocarnos en el ámbito espiritual, el reino de los cielos y Dios, Hanul Pumonín, las familias bendecidas y el mundo de los ángeles se hacen completamente uno y se inclinan juntos. Por otra parte, si son sinceros en sus corazones por sus seres queridos, entonces sus madres y padres, incluso sus amigos que han ido al mundo espiritual,
pueden bajar a la tierra para unirse con ustedes. Más de 72 generaciones y un máximo de 120 generaciones pueden bajar. Aún no han podido establecer un fundamento a nivel nacional, pero una vez que lo hagan, todo esto será posible. El juramento de las familias nunca antes existió en la historia. Ahora que apareció, las familias bajo el dominio de Satanás que viven en el plano terrenal no tendrán ningún lugar a donde ir en el futuro. La aparición del juramento de las familias significa que cumplí con el estándar de haber indemnizado 4.000 años de historia a través de los 40 años que han pasado, ya que el fundamento victorioso que fue establecido en la Segunda Guerra Mundial se perdió. Sobre este fundamento de 40 años, el reino de los cielos puede empezar en la tierra. La frase recurrente en el juramento de las familias es nuestra familia, centralizada en el amor verdadero. Ustedes recitan esta frase repetidamente a lo largo del juramento de las familias, el amor verdadero. Aquí se refiere al amor de Hanulpo Monín. Significa que estamos conectados a la vida verdadera y linaje verdadero a través del amor verdadero de Hanulpo Monín y de los padres verdaderos. Anteriormente hemos recitado mi juramento, pero a partir de ahora vamos a recitar el juramento de las familias. En la historia de la humanidad, nunca hubo tal cosa como el juramento de las familias. Este es un hecho asombroso. Ahora que el curso de 40 años de restauración a través de indemnización finalizó, ha llegado el momento en que el mundo puede moverse centrado en el Maestro, en mí. Esta es la razón por la cual el juramento de las familias puede surgir. La esfera cultural cristiana mundial unificada, establecida después de la Segunda Guerra Mundial, fue destruida, pero ahora centralizada en mí, ha sido restaurada, aunque condicionalmente basado en mi fundamento victorioso mundial. El término juramento de las familias ha aparecido por primera vez en la historia. El juramento de las familias se creó porque el hombre y la mujer perdieron la familia. Por lo tanto, Hanulpo Monín y la humanidad deben establecer el modelo de familia que pueda ser acogida basado en el estándar de familia que no tiene nada que ver con la caída. A menos que lo hagamos, no podremos construir el reino de los cielos en la tierra y en el cielo, ya que ese reino se compone de familias en las cuales Hanulpo Monín puede regocijarse y vivir con ellos en la tierra y en el cielo. Por lo tanto, era inevitable que este juramento se promulgara. El objetivo del juramento de las familias es crear la columna vertebral de la familia. ¿Qué estamos tratando de hacer a través del juramento de las familias? Estamos tratando de servir y asistir a los padres celestiales, que es como la columna vertebral en el centro de la familia. Al encontrar su verdadero amor y amarlo, Hanulpo Monín vendrá a visitar a nuestra familia. Debemos unir nuestra mente y cuerpo y ser una pareja cuya mente y cuerpo sean uno. Entonces, Hanulpo Monín vendrá a visitarnos. Si nuestra mente y cuerpo están luchando, Hanulpo Monín nunca vendrá a nosotros. Jamás lo hará. El amor verdadero no puede existir en tal circunstancia. La mentalidad de un líder de la iglesia. Si un líder o pastor da de testimonio, es como un sumo sacerdote en su región. Un líder de la iglesia ora por el pueblo, incluso sacrificando su tiempo de sueño. Así como el sumo sacerdote hace ofrendas para salvar a la gente, el líder de la iglesia debe trabajar y ofrecer su plena devoción para encontrar las respuestas necesarias. El líder de la iglesia debe llegar a ser uno con Hanulpo Monín. Lo hace al convertirse en una ofrenda de sacrificio él mismo. Los miembros de la iglesia no son las ofrendas de sacrificio.
El pastor es esa ofrenda. A partir de ahora, su liderazgo debe ser comprensivo, no solo intelectual. Los miembros son la carne y los pastores son los huesos. La carne debe cubrir bien los huesos para que no queden al descubierto. Después de trabajar duro para un propósito público, me quedo dormido sin darme cuenta de lo cansado que estoy. Luego, en la mañana, me despierto totalmente fresco. De esta experiencia me doy cuenta. Ah, este es el camino del principio que hay que vivir para el cielo. Si tuviera que pensar, yo solo dormí 3 horas y media anoche, cuando debería haber dormido al menos 6 horas, todo mi cuerpo se sentiría como si pesara más de 5.000 kilos y sentiría dolores por todas partes. Es por eso que les digo que no deben tener tales pensamientos. Frente a una persona devota, no encuentro palabras. Como líder de la Iglesia de Unificación, cuando estoy pensando en cuál de dos personas es mejor, no considero quién de ellos es más guapo, sino quién tiene una mejor orientación interior. Examino si su mente es pública o personal. Si caminan el sendero de la vida pública abrazando este principio, nunca se perderán. Por lo tanto, tengan una mente pública en el manejo de las cosas, tengan una mente pública en el trato con las personas y tengan una mente pública cuando asistan al cielo. Al dar su primer paso en la mañana, deben considerar si es o no para un propósito público, y cuando van a la cama, después de terminar su trabajo diario, deben reflexionar sobre si el día fue vivido para un propósito público o personal. Más aún, al final del año deben mirar hacia atrás a todo ese año o incluso a toda su vida hasta ese momento y reflexionar sobre si han llevado una vida pública o solo vivieron para fines personales. Es basado en este criterio que la balanza del juicio de la vida y la muerte se mueve hacia arriba o hacia abajo. Presten atención a este principio para que en cada punto de su viaje decidan bien, se mantengan en el sendero público y sean bien juzgados. Una vez que ustedes toman una responsabilidad, el siguiente paso es pelear y luchar. Ustedes deben perseverar en esa lucha aún hasta la muerte, diciendo, voy a morir en este camino. En sus vidas deben establecer el fundamento de llevar al menos 3 personas que se les oponen a una sumisión natural. Y en la lucha de esta batalla no se puede utilizar ningún medio o método que no sean aceptables para Hanul Pumonín. Asimismo, en el servicio de la voluntad de Hanul Pumonín, no deben llevar la vida de alguien que solo recibe. Por el contrario, en el servicio a la voluntad de Hanul Pumonín, debemos estar del lado de los que dan. Cuando se convierten en líder, tienen que estar verdaderamente en la posición de un médico que trata de curar la enfermedad de un paciente. Si la situación espiritual de una persona enferma empieza a deteriorarse, deben hacer un esfuerzo para curar el corazón de esta persona, derramando lágrimas día o noche, inconscientes del tiempo que pasa. Este es un líder espiritual. ¿Cuántas noches han quedado despiertos tratando de salvar vidas? ¿Qué tan ocupados han estado tratando de salvar vidas? Cuando ustedes van al mundo espiritual, tales acciones se convertirán en los objetos de elogio. El barómetro del carácter lo reflejará. Durante el tiempo que el sermón es predicado, se crea una línea fronteriza que puede dividir el camino al cielo o al infierno para alguien. Supongamos que una persona llega a nuestra iglesia pensando, siempre me he preguntado acerca de la iglesia de unificación. Vamos a ver cómo es.
Pero si él o ella están decepcionados por el sermón, pensarán, ¿qué clase de sermón fue ese? El sermón, en efecto, cortó su garganta. Por lo tanto, deben considerar dar el sermón como una cuestión trascendental, incluso más que un juez que da su veredicto en la corte. Deben entender que como predicador, ustedes se encuentran en una posición fatídica que puede hacer que muchas docenas o cientos de personas estén de pie o caigan. Si son líderes con una cierta responsabilidad, no lo deben descuidar y por ende causar que sus subordinados le falten el respeto. Tienen que hacer un esfuerzo para que esto nunca ocurra. Por eso es difícil ser la persona a cargo. Es una posición extremadamente temerosa en la que todo lo relacionado con su identidad queda expuesto y revelado. Sección 2. El significado del diezmo. Después que se unieron a la Iglesia de Unificación, aprendieron las palabras restauración por indemnización. Para llevar a cabo la restauración por indemnización, debe haber una ofrenda de sacrificio. Y al hacer esta ofrenda deben tener un corazón de devoción. Sería maravilloso si pudieran hacer las cosas simplemente como piensan que se deben hacer, pero Hanul Pumonim no puede recibir su ofrenda basado en cómo piensan ustedes. Eso nunca va a suceder. La ofrenda para la condición de indemnización representa su propia vida. La ofrenda muere en su lugar. Por lo tanto, es necesario ser absolutamente uno con esa ofrenda y deben amarla absolutamente. Cuando hacen una ofrenda de sacrificio y esta ofrenda se muere, deben derramar lágrimas en su corazón, sintiendo el mismo dolor que siente la ofrenda. Esto se puede comparar a Abraham ofreciendo a su hijo como una ofrenda de sacrificio. Ustedes también deben presentar su ofrenda con un corazón tan conectado a ella que el lazo no se puede cortar. Deben hacer una ofrenda de sacrificio desde esta posición. Es por eso que deben ofrecer lo que es más valioso para ustedes. Si ofrecen algo usado o sobrantes, serán castigados. En ese caso, hubiera sido mejor no hacer la ofrenda. Si miramos el trasfondo que se refiere a dar el diezmo, es bastante temerario. En los versículos bíblicos sobre el diezmo, se nos dice que debemos ofrecer a Dios, Hanul Pumonim, una décima parte de lo que ganamos. Aquellos de ustedes que cuestionan el diezmo, por favor, sepan que el acto de diezmar solo una décima parte de sus ingresos es como si lo ofrecieran todo. Supongan que quieren hacer una fiesta para celebrar el 60º cumpleaños de su padre o de su majestad el rey. Prepararían toda una vaca o un cerdo para él, lo mejor que puedan encontrar y ofrecerían todo en la fiesta. Sin embargo, ¿comerían todo? Por supuesto que no. Ellos aceptarían y recibirían todo, pero ellos no podrían comer todo. De hecho, ellos comerían muy poco. Aún así, ofrecerlo establece la condición de que ellos recibieron todo y se comieron todo. El diezmo significa que al ofrecer una décima parte de sus posesiones materiales a Hanul Pumonim, ustedes establecen la condición como si hubieran ofrecido todo lo que tienen. Aunque no ofrecieron todo a Hanul Pumonim, la décima parte que ustedes ofrecen con devoción sincera, sin embargo, tiene ese valor. Al ofrecer una décima parte como sagrado, Hanul Pumonim considera a las demás 90 como sagrado. La persona que da el diezmo nunca perecerá. Al pasar los días, su depósito se llenará cada vez más con bendiciones materiales. Si quieren establecer una relación con Hanul Pumonim, al ofrecer devoción delante de él, la ofrenda debe ser totalmente pura y nueva. No se puede hacer una ofrenda de devoción con sobras. Así, cuando diezman, el diezmo debe ser puro, algo en lo que invirtieron su máximo corazón y mente. Esa es una ofrenda de sacrificio. Una ofrenda de sacrificio debe ser pura. Si van a ofrecer a su hijo, deben ofrecer a su hijo, a su mejor hijo. Es así porque su ofrenda los representa a ustedes. Si diezman con sincera devoción, nunca morirán de hambre. Sus descendientes nunca sufrirán por falta de cosas materiales.
Es así por los principios. Sin embargo, deben invertir devoción en su diezmo. Esta es la esencia de la fe. Ofrecer su diezmo desinteresadamente no es aceptable. Su ofrenda representa su propia vida. Por eso deben ofrecer lo que es más valioso para ustedes. Lo más preciado para un ser humano es su propia vida. De ahí que una ofrenda de sacrificio debe hacerse como si estuvieran ofreciendo su propia vida. Es por ello que al ofrecer cosas materiales por el bien de la restauración por indemnización, sus pecados pueden ser lavados. El número 10 pertenece a Hanul Pumonin. Los seres humanos son dueños de todos los números hasta el 9. El número 9 se ha considerado un número malo porque todos están bajo el dominio de Satanás. Así, hoy en día, si devolvemos el número 9 a Hanul Pumonin y lo conectamos con Hanul Pumonin en la tierra, donde Satanás es el Señor, entonces Hanul Pumonin puede tener dominio sobre nosotros. De esta manera, Hanul Pumonin puede restaurar todos los números hasta el número 10. Por lo tanto, si creen en Hanul Pumonin y llevan el número 9 a él, todas las posesiones dentro del reino hasta el número 9 pueden ser separadas del reino de Satanás. Es así como el término diezmo llegó a existir. Hanul Pumonin no necesita dinero. El dinero solo es necesario como un objeto para hacer condiciones. De esa forma, la humanidad caída puede establecer una relación con Hanul Pumonin. Es por el bien de Hanul Pumonin que están haciendo donaciones. Hanul Pumonin no necesita dinero. En cualquier momento, las 24 horas del día y los 7 días de la semana, Hanul Pumonin puede hacer tanto oro y tantos diamantes como él quiere. ¿Por qué iba a necesitar dinero? Hanul Pumonin lo necesita solo como una condición a través de la cual salvarlos a todos ustedes. Así que en vez de pensar que están haciendo una donación para Hanul Pumonin, piensen en que lo están donando para su nación o para el mundo. Están ofreciendo donaciones para cumplir el propósito de salvar a los demás. No lo están ofreciendo por el bien de Hanul Pumonin. De ninguna manera es fácil nutrir una vida humana. No pueden hacerlo sin dedicarse. No lo pueden hacer con las cosas sobrantes que ya han utilizado. Tampoco pueden hacerlo con las sobras de los alimentos que comieron. Deben echar este concepto por la borda con valentía. Esto es aún más crucial si la ofrenda es para Hanul Pumonin. Deben ofrecer la primera parte de cualquier cosa a Hanul Pumonin. Deben ofrecer a Hanul Pumonin lo que es puro. Hanul Pumonin no va a estar con ustedes cuando ofrezcan algo impuro. Él no va a estar con ustedes cuando lo que ofrezcan no sea nuevo. No deben usar las obras para hacer ofrendas de sacrificio, porque las obras están contaminadas. Una persona a quien Hanul Pumonin le haya dado una gracia especial, reconocería estas cosas inmediatamente. Es también por eso que desapruebo que vayan a lugares profanados. Si después de ofrecer devociones reciben una bendición especial, siempre casualmente el dinero que se encuentra en el bolsillo, antes de donarlo, lo deberían tener con ustedes por lo menos 3 días como una manera de santificarlo. Deben invertir su vida y sus bienes. Ofrecí todas mis posesiones a Hanul Pumonin. Con las cosas que ofrecí, yo creé un puente para que todas las cosas materiales del mundo puedan cruzar al lado de Hanul Pumonin. Cualquier persona que haga lo mismo no verá la ruina por la eternidad. Esa persona prosperará por siempre a través de sus descendientes. Cuando manejan donaciones y ofrendas que fueron ofrecidas con el corazón, si no reconocen su valor, los juzgarán. Incluso un rey puede perecer si se equivoca en su conducta por maltratar a alguien que está dedicado a Hanul Pumonin. Al maltratar a esa persona será considerado un traidor ante el cielo. Por esta razón, yo no trato a la ligera a cualquier persona que hace ofrendas. Cada vez que se conmemora y se celebra un evento especial, ese día deben ofrecer un regalo en un lugar que exhiba la bandera de la Iglesia de Unificación y la foto de los padres verdaderos.
deben dedicar el regalo conmemorativo por parte de su pueblo, nación y familia. Esto no es algo que yo tomo para mí mismo, sino para devolver más tarde a su país y sus descendientes. Cada vez que se celebra una ocasión feliz o se hace un banquete para un evento especial, deben preparar algo con sincera devoción y dedicárselo a Hanul Pomonim y devolvérselo como una expresión de su corazón. Esa es una vida de asistencia al cielo. Sección 3. Una vida de hondoke. 1. A partir de ahora deben hacer hondoke. Deben comprar libros y establecer un horario regular para ello. Los miembros de su familia deben reunirse y hacer hondoke con ustedes. Incluso cuando estoy solo en una montaña, cuando es el momento de hacer hondoke, lo hago por mí mismo. Cuando llegue el momento del hondoke, si están durmiendo, deben despertarse y hacerlo. En el futuro, Hanul Pomonim no va a tratar como a su verdadero pueblo a las personas que sean ignorantes del principio. Mis palabras los conectarán conmigo. Cuanto más profundamente las entiendan, tanto mayor será el nivel que alcanzarán ofreciendo sus devociones y tanto más el corazón de amor de Hanul Pomonim podrá habitar en ustedes. Por eso les pido que hagan hondoke todos los días. La persona que dice que el sabor del hondoke es mejor que el de los alimentos que él o ella come, o que el hondoke es mejor que hacer el amor, crecerán infinitamente. Estas palabras son la colección de los momentos serios e intensos de mi vida que fueron proclamadas ante el cielo y la tierra. Nadie conoce como yo el valor de las palabras de Hanul Pomonim. Hasta ahora, todas estas palabras fueron tapadas por un velo, pero deben saber que tuve que superar situaciones de vida o muerte con el fin de ofrecerlas. Ellas están imbuidas con el corazón de Hanul Pomonim, habladas en el momento más serio de todos los tiempos. Una vez que empiezo a hablar de las historias ocultas detrás de ellas, los espíritus que fueron movilizados en tiempos antiguos para participar en esos eventos se conectan a nosotros. Entonces, ustedes se sentirán abrumados por emoción y recibirán una enorme gracia. Al leer estas palabras, una vez más recordamos esas historias y esto puede despertar a aquellos espíritus que habían trabajado antes e inspirarlos a seguir trabajando con nosotros. Entonces, la cooperación del mundo espiritual trabajando detrás de escena en nuestro tiempo puede dar lugar a muchas obras, decenas y centenares de veces más poderosa que antes. El origen y el significado del hondoke. La madre y el padre de familia deben hacer el servicio de juramento y ser un ejemplo para sus hijos, a tal punto que ellos también estarán ansiosos de asistir al servicio de juramento. Cuando los hijos ven a sus padres esperando ansiosamente este momento con alegría, deberían ser capaces de decir: queremos saber lo que están haciendo nuestros padres. Nosotros, los padres, debemos dejar tal ejemplo para ellos. Los hijos también deberían ver a sus padres haciendo reuniones de hondoke. Las palabras que se comparten en el hondoke no están disponibles en ningún otro lugar. Como yo soy el que inauguró el hondoke, solo existe dentro de la Iglesia de la Unificación. Deberían establecer una tradición tal que disfruten asistir al hondoke hasta tal punto que se olvidaran de comer. Incluso dejarían pasar una reunión con un invitado o cualquier otra persona si ésta interfiriera con el hondoke. Esto es como poner a su familia en el camino correcto. Hay que establecer tal tradición para sus hijos e hijas. Las palabras que existen para fluir, si se detienen, su flujo tendrá que cargar una cruz. Se convertirán en una carga para ustedes y se derrumbarán. Por lo tanto, deberían permitirles que fluyan a su madre, su padre, sus primos, sus vecindarios y así sucesivamente. Cuanto más fluyen, más se ampliarán y por los resultados que ustedes tengan se convertirán en un gran río. Entonces,
estén donde estén, con estas palabras serán lo suficientemente influyentes como para hacer un gran impacto en su área. El carácter chino Hong del Hondoke consiste de dos caracteres combinados, palabras y una corriente, lo que significa las palabras que fluyen son palabras que no mueren. Si el agua permanece inmóvil, tan solo una semana comenzará a estancarse. Por lo tanto, el agua debe fluir. Si un padre escucha las palabras, él debe entonces enseñárselas a sus hijos e hijas. Si un abuelo escucha las palabras, él debe entonces enseñárselas a sus nietos. Si un alcalde escucha las palabras, él debe entonces enseñárselas a todos los ciudadanos de su ciudad. Deben fluir como el agua fluye desde un terreno alto a uno más bajo. El Hondoke es el negocio eterno de compartir la palabra de Hanulpubunin. El carácter chino Dok se compone de dos caracteres combinados, palabras y vender. Significa vender las palabras. Incluso si dan estas palabras a 1,000,000 de personas, no sufrirán ninguna pérdida. Este es un negocio eterno. El dinero que reúnan con el tiempo se acabará, pero esas palabras nunca se acabarán. El carácter chino Hong se compone de dos caracteres unidos entre sí, palabras y una corriente. La corriente es el agua. El agua fluye. El agua solo vive cuando fluye, ya que el carácter Hum simboliza la palabra como el agua. Las palabras tienen que fluir constantemente con el fin de seguir con vida. Si llegan a estar quietos, se estancarán. Así como el agua fluye del suelo más alto al más bajo, las palabras pasarán una y otra vez. Para ser más claro, el agua tiene que fluir. El agua sucia no lo hace. Los espíritus puros moran en el agua clara. El Hondoke es como el agua. Si detienen el agua, se ensuciará. El carácter Dok combina los caracteres de palabras y vender. En consecuencia, se deben dar o vender las palabras como si fueran un vendedor. Este significado se encuentra dentro de la palabra Hondok. Al compartir ustedes mis palabras con los demás, ustedes se volverán sus antepasados. Transmitan mis palabras a la gente esclavizada del mundo caído y a los espíritus que han caído en el infierno. Entonces, esto va a suceder. Si no conocen bien mis palabras, compren una colección de mis discursos y compártanlas con ellos. Cuanto más compartan las palabras, mayor será la riqueza que acumularán. Al transmitir las palabras, ustedes se convertirán en sus antepasados eternos. Su fortuna celestial, posición y rango en el cielo serán determinados por la frecuencia con la que compartieron las palabras y en cuanto se esforzaron para recrear a las personas en ciudadanos del reino celestial. Es por eso que les estoy enseñando esta increíble verdad. Las palabras del Hondoke son las palabras que he hablado, pero no son mis propias palabras, son palabras del cielo y la tierra. Puede parecer como si yo hablara al azar, pero en realidad mis palabras explican completamente el principio. En poco tiempo voy a tener que ir al mundo espiritual. Por lo tanto, ahora estoy revisando el contenido de las palabras que he hablado con todo mi corazón y devoción a lo largo de los últimos 50 años para evaluar cómo van a impactar al mundo después de mi fallecimiento. Yo soy el campeón del Hondoke. ¿De quién se originaron estas palabras? Se originaron de Hanulpumonin. Conociendo esta verdad, no puedo tomar el Hondoke a la ligera. ¿Cómo hacer Hondoke? Preparen de antemano el contenido del Hondoke relacionado a cada uno de los 365 días del año. Un programa unificado de Hondoke debe ser implementado en todo el mundo. Deben hacer Hondoke diciendo, la palabra de Hondoke para este día es, ya sea comiendo o estando ocupados con trabajo, siempre que tengan la oportunidad, ustedes deberían discutir y conversar sobre la palabra del día. De ahora en adelante, el Hondoke debería ser la última forma de educación
deben leer el contenido una y otra vez. Marquen las palabras numerándolas a medida que leen. Así la próxima vez ustedes pueden leer las partes importantes que anteriormente les tomó una hora en solo 30 minutos. Esto se puede hacer fácilmente. Así es como se debe educar a la gente para cultivar su espiritualidad a través del hondoke. Los libros que estoy dejando atrás son sus maestros. Les estoy diciendo que no solo los lean, sino que los estudien. Hagan hondoke durante su hora de almuerzo o cada vez que tengan tiempo libre. Deben leer primero y luego hacer que el grupo lea en voz alta al unísono, manteniendo el mismo ritmo. Entrénense con la lectura en el hogar. Entonces pueden mantener el mismo ritmo en la iglesia cuando ustedes guían al grupo a leer juntos al unísono. Esposo y esposa, por regla general, lo hacen juntos en casa. Si el marido asiste al servicio de hondoke en la iglesia, debe decirle a su esposa qué parte leyó ese día. Después, ella debería leer la misma parte para que puedan mantenerse en la misma página. ¿Cómo se puede obtener el máximo beneficio al hacer hondoke? Después de pasar los libros de hondoke, empiecen con una persona leyendo en voz alta. Luego, el lector debe llamar a alguien más para leer y así sucesivamente. Capacítenlos a hacerlo de esta manera. Si 10 personas se reúnen para hacer hondoke, asegúrese de que un tercio de ellos haga preguntas sobre las partes que les interesan. Si no hay suficiente tiempo, permitan que solo unas pocas personas hagan preguntas y debatan cada una de ellas. Este sistema de aprendizaje es más eficaz que una conferencia. Si leen un libro de hondoke de esta manera 3 veces, entenderán claramente su contenido. Al hacer hondoke, es mejor que los participantes se turnen para leer una parte del libro en lugar de una sola persona leyendo para el grupo. Decidan hasta qué punto cada persona en el grupo va a leer y luego designen a la siguiente persona para continuar. Mientras leen el libro, cada lector debería conmoverse por su propia voz. Si los lectores no pueden sentirse conmovidos de sí mismos, entonces ellos necesitan más práctica. Por lo tanto, cualquier persona que sea designada para leer debe practicar la lectura del libro al menos 10 veces antes de leer en público. Yo hago lo mismo. Cuando tengo una gira con discursos, aunque sé el contenido del texto que escribí, aún así hago un esfuerzo para penetrar en las palabras con un corazón de oración. A partir de ahora, cada vez que hagan hondoke, háganlo en un ambiente grupal y compartan la lectura del libro en voz alta entre varios lectores. Una persona debe leer una sección y luego designar a otra persona para leer la siguiente sección, diciendo en voz alta su nombre. Establezcan la tradición de llamar a cada persona a leer a continuación por su nombre. Pueden tratar puntos o preguntas importantes que el grupo quiera plantear. Pueden establecer la norma diciendo, en el hondoke de hoy, el contenido a ser estudiado es este, y debemos restringirnos absolutamente a tal contenido como nuestro principio irrefutable. He vivido de acuerdo a la voluntad, tratando de construir el reino de los cielos en la tierra y en el cielo, mediante el cumplimiento del camino de lealtad y piedad filial, y por los caminos de obedientes santos e hijos e hijas divinos. Esto me ha llevado a tener una preciosa relación con Hanul Kumonin, con el fin de no fallar en estar a la altura de este estándar. Cada uno de ustedes debe establecer y mantenerlo dentro de su familia. Solo así podrán regresar al jardín del Edén, donde Hanul Kumonin les permitirá estar en el reino de su dominio directo. Solo este estándar se extenderá en miles, incluso decenas de miles de ramas y permanecerá para siempre. Con el fin de legar la tradición de los padres verdaderos, comencé esta tradición de hondoke. Hasta este momento, ustedes no sabían nada acerca de la situación de los padres verdaderos. En el próximo video, compartiremos el capítulo 3, ceremonias y rituales. Que el sueño de Hanul Kumonin sea una realidad en nuestros días.
Que se cumpla con éxito su sagrada voluntad. Que las bendiciones de Hanul Pumonín estén con cada uno de ustedes, sus familiares, vecinos y amigos. ¡Ayú! Muchas gracias por su atención. Este tema es muy importante. Comparta, comparta, que este tema es muy importante. Comparta.